impresionante mirar cómo el Señor se mueve a distintas horas, en distintos momentos. Y si usted no participó de esta bendición, quiero decirle algo que el Señor puso en mi corazón. Si usted no participó de ese momento en el cual el Señor puso esa bendición sobre algunos de sus hermanos, usted puede acercarse con sus hermanos y decirle: compárteme de lo que el Señor puso en ti el día de hoy. Al que cree, todo le es posible. Pero al que le pide a alguien que le comparta de lo suyo, reconoce que el que obra en él es el Señor y no el hombre. Por eso es importante que usted mire que lo que usted haga siempre traerá una repercusión, que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Por eso, si usted cree que el Señor puso en ellos esa bendición nuevamente y los reactivó para lo que ellos deben de hacer, y aparte de reactivarlos, les dio, porque la palabra en la mañana les decía a ellos que han pedido, y que por eso que ellos hicieron de humillarse delante del Señor, el Señor les concedía sus peticiones. Así es de que si usted tiene una petición en su corazón y cree que a ellos les fue concedido, si usted busca que ellos le den lo suyo, usted también recibirá lo que su corazón anhela también. Amén. Bueno, dicho esto, entremos a la palabra. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí, estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Amén. Oramos. Padre bueno y generoso, en esta hora, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu poderosa presencia para suplicarte, tomes el control de cada uno de nosotros. Nos permitas en esta hora recibir la palabra que tú preparaste para nuestro espíritu, y asimismo te pedimos que la presencia del Espíritu Santo sea en este lugar, bendiciéndonos y dándonos la oportunidad de recibir cada una, Señor, de tus bendiciones. En el nombre de Jesús nos despojamos de todo estorbo y de todo aquello que perturbe nuestra paz en tu camino, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele por favor al Señor un aplauso en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. Fíjese que, hermano, leyendo esta palabra del Señor, viene a mí como parte del pueblo del Señor una imagen donde puedo mirar que la condición de la iglesia, no solamente, hermano, de esta iglesia, sino la condición de la iglesia en el mundo, está reflejada en este valle. Hoy en día, hermano, el valle que representa a todas las iglesias y los huesos que representan a las congregaciones, o sea, a los congregantes de las iglesias, están en esta situación. Hoy en día, hermano, de verdad que es triste mirar cómo hay iglesias muy grandes, iglesias inmensas, iglesias que tienen cientos o miles de congregantes, pero es triste mirar cómo esos congregantes son huesos secos que hay en las iglesias. Es muy triste mirar cómo, hermano, los valles se han secado. Se han secado y los valles, o sea, las iglesias, ya no tienen la condición que debiesen de tener como en el principio el Señor lo manifestó o lo mostró. Es triste, hermano, como muchos de nosotros
Porque vemos una iglesia grande, decimos, ahí está Dios, ahí está el Señor. Pero, ¿sabe? Dice la palabra del Señor que mirando Jesús a los fariseos, Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos, les dijo. Y mire qué impresionante es mirar cómo el Señor en ese momento estaba mostrando proféticamente cómo la iglesia estaba, hermano. Cómo la iglesia en un tiempo se presentaría y cómo la iglesia viviría un engaño tremendo. Porque hoy en día la gente que asiste a las iglesias asiste por lo que mira por fuera. Qué bonito lugar, qué precioso lugar. Pero lo que ignora muchas veces la gente que asiste a esos lugares es que en esos lugares, hermano, no está el Señor. ¿Sabe? Solo les interesa a muchos de esos lugares el ego, o sea, lo que es la fama, hermano. Muchos de esos lugares viven, hermano, como iglesias, pero no tienen la identidad de iglesias, ni el corazón de iglesias. Son huesos secos que solamente se dejan llevar por lo que atrae. En este caso, su Dios no es el Señor Jesús. Muchas iglesias, su Dios se llama Mamón, porque les interesa solamente una economía próspera. Y entonces miramos cómo los valles, en lugar de tener el verdor de Jesús, empiezan a presentar una sequedad donde la sequedad solamente atrae, como dice la palabra, hermano, espíritus inmundos. Recuerde usted que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que va por lugares secos. Y en esos lugares secos se supone que él debe de hallar la paz, la tranquilidad. Pero dice que al no hallar esa paz, ese gozo, ese deleite, el espíritu vuelve nuevamente a lo que él llama mi casa, dice, a ese lugar seco donde él salió. El problema es que la sequedad genera que muchos espíritus más asistan a ese lugar. Imagínense un lugar donde la sequedad está constantemente, hermano, donde los huesos secos se presentan, pero algo que dice este pasaje de Ezequiel es que los huesos estaban muy secos. O sea, hay una referencia a que estaban todavía en un grado de sequedad mayor. ¿Sí me entiende? Y dice, hermano, entonces, esto que me muestra la palabra me enseña que hoy en día así hay muchas iglesias. Hay iglesias secas, pero hay iglesias que están todavía muy secas. Le voy a decir un ejemplo. Espero que usted me lo entienda, por favor. Pero hoy en día hay iglesias que dicen, aquí aceptamos diversos géneros. Las iglesias están muy secas hoy en día porque, ¿sabe una cosa? No hay iglesias en el evangelio del Señor donde acepten diversos géneros. En la iglesia del Señor Jesús está establecido que el que se eche con varón, que el que se eche con mujer siendo del mismo sexo, tiene un problema grave con el Señor. No dice que hay una iglesia para diferentes géneros. No hay una iglesia donde, hermano, se practique el amor para todos ellos, se practique la misericordia para todos ellos, se practique el engaño para todos ellos, se practique lo que se le pegue la gana a la gente, con tal de que estén ahí. Por eso hoy en día las iglesias o los valles tienen huesos muy secos. ¿Por qué? Porque los que dirigen esas iglesias están más secos que ellos. Pero a lo mejor, ¿sabe? El equivoco en nosotros es decir, esa es una iglesia de Dios, cuando Dios no ha levantado esa iglesia, sino la ha levantado el hombre. Es una iglesia humanista. Es una iglesia que dice, hay que tener misericordia, hay que tener perdón, hay que tener un perdón para todos ellos, cuando ellos no tienen misericordia ni de ellos mismos. Porque están engañando a otros. Dice la palabra, guías de ciegos, dice. ¿A dónde los van a guiar? ¿Sabe? Sé que temas como estos muchas veces nos confrontan, nos hacen dudar, nos hacen decir, hermano, entonces, ¿qué hago? Si yo conozco a alguien así, ¿qué le digo? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Te va a pasar esto? No. Simplemente háblele con la verdad. No le diga, todo puede cambiar. Dios tendrá misericordia de ti. Espéreme tantito. Dios no tiene misericordia de nadie que quiera, hermano, mantener su condición. Dios tiene misericordia del que quiere dejar de ser
lo que es en ese momento. No nos engañemos ni engañemos a nadie. No dejemos a los huesos secos que sigan manteniendo esa condición. El Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer, mire, muy famosa en la Biblia, muy famosa en todas las iglesias, muy famoso en todos los evangelios, muy famosa en todas las predicaciones, y usted la conoce como la samaritana. Dios tuvo un encuentro con esa mujer y el Señor le enseñó que a pesar de que era una mujer que sabía sacar agua del pozo, no sabía sacar el agua viva del Señor. Tú podrás decir, yo abro la Biblia y le saco agua y le saco agua y le saco agua. De nada te sirve abrir la Biblia y sacarle agua cuando no te enfrentas a tu verdad, le dijo el Señor. Mujer, tú podrás ser muy buena para sacar agua, pero te falta lo más importante, le dijo al Señor. Enfrentarte a beber tu propia agua, le dijo. Sacas agua para todos, pero no la bebes y no ves lo mal que estás, le dijo. Tu agua tiene un agua con sabor a engaño, le dijo. Porque ese pozo, decía ella, nos lo dejó nuestro padre. Mi padre Jacob me dejó ese pozo, decía. ¿Será que Jacob dejó un pozo de engaño? Porque mire, hermano, ella vivía engañada con el agua que sacaba del pozo de su padre. Ella creía que era el mejor pozo. ¿Cómo tú me pides si este pozo me lo dejó mi padre? Y mire qué tremendo es que llega el momento en que alguien tiene que enfrentar al valle y a los huesos secos y decirle a los huesos secos, necesitan agua viva. Agua que te lleve a vivir nuevamente. Agua que te enfrente a tu verdad. Agua que te enfrente a tu realidad. Agua que te haga llevarle a los demás un cambio a sus vidas. Dale ese aplauso al Señor, hermano. Necesitamos un agua diferente para poder entrar a esa vida del Señor, para poder entrar a ese cambio en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué importante es, hermano. ¿Cuántos podríamos preguntarnos en este día? ¿Vivirán estos huesos, Señor? ¿Vivirán estos huesos? O, ¿sabe? ¿Cuántos podríamos enfrentar nuestra realidad delante del Señor y poderle decir al Señor, Señor, ¿será que yo estoy en esa condición de sequedad y necesito tener un cambio, Señor? ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio en el Señor? Porque, ¿sabe? El peor error del cristiano es pensar que ya no necesita nada. El peor error del pueblo de Dios es pensar que ya no necesita nada, que todo lo tiene, que con el Cristo que tiene es más que suficiente. Pero déjeme decirle algo. El peor error de Judas fue haber pensado que caminar con Cristo le daba la salvación. Judas terminó su tiempo en el Señor en una condición desagradable para él. No porque caminemos con el Señor, no porque entendamos el Evangelio, quiere decir que un día estaremos en el reino con el Señor. Lo peor de todo esto es que, ¿sabe? Los huesos secos que están en los sepulcros blanqueados son los que dicen, yo conozco del Evangelio. Yo tengo palabra de Dios. Jesús enfrentó a los fariseos, gente que conocía el Evangelio de Dios, que hablaban hermoso del Evangelio de Dios, que declaraban la palabra poderosa de Dios, pero no vivían la palabra de Dios. Qué tremendo es eso. Conocemos tanto del Evangelio, queremos hacerle saber a la gente el poder del Evangelio, pero no vivimos el Evangelio. Y eso es algo que nos muestra como una iglesia que vive una sequedad. Por eso yo tengo que entender, tengo que comprender que si estoy viviendo en el valle de los huesos secos, tiene que haber un cambio a mi vida. Un cambio que demuestre que en mí está la presencia del Señor. Llegó el tiempo de mostrarle al mundo que el pueblo de Dios no es como el hombre.
que el pueblo de Dios es diferente, que el pueblo de Dios se compone de 3 características: espíritu, alma y cuerpo, y que todo está sujeto al Señor. Llegó el tiempo en que tú tienes que enfrentar una realidad. Padre, qué hermoso es lo que yo miro ahí en ese reflejo, Señor. Qué hermoso se ve por fuera, Señor. Ahora, Señor, abre eso para que pueda yo ver qué hermoso está por dentro. Y sabes, qué decepción nos vamos a llevar. Porque por fuera somos todos hermosos, pero por dentro, ¿cómo estaremos? ¿Sí está conmigo aquí? Porque yo tengo que entender entonces que debe de empezar a haber un cambio en mi vida. Tengo que entender que debe de haber en mí algo que le muestre al Señor que quiero participar de su miel, de su deleite. Si yo no doy paso a que eso venga a mi vida, ¿cómo entonces puedo decirle al Señor, ven a mí, Señor Jesús, si no estoy dispuesto a perder mi yo para que el Señor venga a causar un impacto en mi vida? ¿Qué se necesita para que una congregación viva nuevamente? ¿Qué se necesita para que los huesos secos vuelvan a tener vida? ¿Qué necesitamos tú y yo para empezar nuevamente a vivir la paz, la bendición, el gozo del Señor en nuestras vidas? ¿Sabe, hermano? Qué importante es entender que mientras yo no tenga en mí esa actitud de reconocer la necesidad del Señor, no va a venir a mí la bendición del Señor. Mira lo que dice el versículo 5 de Ezequiel, capítulo 37, por favor. Dice la palabra del Señor: así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, dice el Señor. Fíjese cómo lo primero que necesitaríamos nosotros para que los huesos secos vuelvan a la vida es que el Espíritu venga nuevamente sobre nosotros. Pero ¿sabe algo? Usted tiene que entender algo que es muy importante. ¿Cómo yo voy a dar paso a que el Espíritu vuelva a entrar a mí? ¿Cómo yo voy a dejar que el Espíritu vuelva a participar de mí cuando este templo que fue diseñado, que fue creado con tal perfección para albergar al Espíritu Santo, hoy es guarida de demonios? Todos están menos el Espíritu Santo. Está la segunda voz, que es la voz del diablo, que es la voz mentirosa, que es la voz del engaño. Están los pensamientos míos que me estorban, que no me dejan actuar como debe de ser. Está la incredulidad metida también en ese templo. Está todo menos el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo dejar que el Espíritu Santo entre si yo no me he ministrado, si yo no he sacado lo que está albergando eso ahí? Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname. Ve, Espíritu Santo, haz de mí lo que tengas que hacer. Y el Espíritu Santo está esperando que digas: fuera todos los que viven dentro de mí. Y mientras eso pasa, el Espíritu Santo sigue atento, esperando que tú tomes la decisión de echar fuera todo lo que te estorba. Fíjese qué importante es eso, hermano. Está esperando que tú eches fuera lo que te estorba, para que Él pueda entrar y pueda entonces enseñorearse y decir: heme aquí, tú me has abierto la puerta. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el Espíritu llamado Jesús está a la puerta tocando, esperando que se le abra, para que aquel que tenga la capacidad, tenga la actitud de reconocer la necesidad de Jesús en el templo, la necesidad de Jesús en la casa, la necesidad de Jesús en la casa espiritual, lo deje entrar. Esto es personal, esto es familiar y esto es congregacional.
No puede haber Jesús en la iglesia si el pastor no deja entrar a Jesús. No puede haber Jesús en mi casa si como padre no dejo entrar a Jesús. No puede haber Jesús en mi vida si como yo, como persona, no dejo entrar a Jesús a mi vida. Por eso debe de haber un cambio en nosotros. Un cambio que nos permita decirle al Señor: no quiero vivir más en esta sequedad, Señor. No quiero vivir más en esta hipocresía, Señor. Jesús quiere un pueblo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y si Jesús vino a buscar lo que se había perdido, quiere decir que eso que se perdió tenía las características de Jesús, tenía el valor para Jesús, tenía lo necesario para participar de Jesús. Tú no llegaste al camino de Dios como una casualidad. Sea cual sea tu iglesia, no llegaste al camino de Dios por una casualidad. Tú estabas perdido, Jesús te buscó y Jesús te encontró. Él te encontró. Por eso hoy estás en la casa de Dios. Por eso llegaste al camino del Señor. Porque Él te encontró. Ahora lo que Él quiere es que el Espíritu entre a ti. Que el aliento de vida entre a ti. Que el soplo de Dios llegue a ti. Porque cuando el soplo de Dios viene, la vida comienza para la creación de Dios. ¿Cuántos son creación de Dios? Cuando la creación de Dios deja que el soplo del Señor venga, viene sobre ellos el Espíritu del Señor que los hace tener vida nuevamente, hermano. Por eso es importante entender que tú y yo debemos de dar paso a que todo aquello que ha traído, hermanos, sequedad, no participe más de nosotros, sino que ahora participe la bendición del Señor en cada uno de nosotros. No permitas que la sequedad atraiga espíritus inmundos. No permitas, hermano, que tu casa se llene de espíritus inmundos. No permitas que la sequedad atraiga espíritus peores. ¿Te has preguntado? Tú que participaste de la bendición del Señor en tu matrimonio, tú que participaste de la bendición del sacerdote en tu matrimonio, en tu unión, ¿te has preguntado por qué hay de todo menos paz en tu matrimonio? Porque se supone que si la bendición del sacerdote camina contigo, la paz del sacerdote debiese de estar contigo. ¿Por qué entonces no la hay en la casa? ¿Por qué no la pasamos como perros y gatos alegando siempre? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos siempre con nuestra carota ambos? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está la bendición de ese hombre que allá arriba se ve diferente? ¿Dónde está? Si ese hombre me bendijo, porque ahora estamos en pleitos. Ese grita para predicar, pero aquí tú y yo gritamos para alegar. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde quedó eso? Pareciese que estamos secos. Pareciese que llegó la sequedad a nuestra vida en lugar de que esté el agua viva que trae cambios a los demás. Oiga, ustedes son hermanos, ¿verdad? Sí, somos hermanos en Cristo. Pareciesen hermanos del demonio. Porque aquí oigo cómo gritan. Ustedes dicen que son cristianos y acá se oyen todos sus gritos. Vecino, ponga 3 muros aquí para que no oigamos cómo ofende a su esposa. Porque todo se escucha. Y los huesos secos se siguen deleitando en nosotros. Y los huesos secos siguen dándonos una apariencia porque salimos a la iglesia, llevamos la mejor Biblia, llevamos el mejor portafolio, la mejor corbata y decimos, vamos a la iglesia, pueblo. Los huesos secos siguen participando de nosotros. Por eso el Señor Jesús nos deja una enseñanza impresionante, hermano.
a través de lo que representa el celo por el Señor. El celo por la casa del Señor. Esta casa es del Señor. Este cuerpo es del Señor. Debiésemos de tener celo por la casa del Señor y echar a los cambistas y echar a los mercaderes y echar a los que se han aprovechado de la casa del Señor. Jesús llega y echa fuera a todos esos que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, dice. ¿Sabe? Nosotros hacemos del templo del Señor una cueva de ladrones. No obedecemos la palabra de Dios. Comerciamos con todo mundo. Comerciamos con la esposa, comerciamos con el esposo, comerciamos con los hijos. Papá, cómprame esto, ¿qué vas a hacer si te lo compro? Esposo, cómprame esto. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Esposa, hazme esto de comer. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Oiga, si esto no es un comercio. Cada quien tiene una obligación en la casa de Dios. Cada quien tiene una obligación en su casa. Por eso nosotros mismos le damos identidad al cuerpo de Cristo. Nosotros mismos le damos identidad. Cuando el agua viva empieza a participar de nosotros, empezamos a entender nuestras verdades. Jesús le dio a la mujer samaritana agua viva y la mujer corrió y empezó a gritarle a toda la comunidad de ahí: ¡Hey, vengan! He encontrado a alguien que me ha dicho mis verdades. Feliz de la vida, gritando a los cuatro vientos que había alguien que le había dicho hipócrita, blasfema, mentirosa, adúltera. Hermano, ¿quién aguanta eso? Solamente el que vive tomando agua viva. Creo que este sí es profeta, porque este sí dice lo que hay en mí. Ustedes por tolerarme me dicen: así está bien, samaritana, no hay problema, ya le tenemos al siguiente en puerta. Si ya lleva 6, pues ¿qué pasa con el séptimo? No hay problema. ¿Sabe qué triste es eso? Que no hay quien enfrente los errores de los demás. Porque cuando alguien se atreve a enfrentar los errores de los demás, es porque ese alguien está viviendo con un alimento llamado agua viva. El celo por la casa del Señor me consume, dice. El celo me consume, deja de estar haciendo lo que no es correcto, dice. Mire, todos decimos que los pequeños no tienen culpa. Todos decimos que los pequeñitos no tienen pecado. Pero déjeme decirle, hermano, hasta dónde es una verdad, hasta dónde es una mentira eso. Usted sale con sus pequeñitos de tal edad, hermano, y si usted no los ha educado, el pequeñito le hace pasar las más grandes vergüenzas de su vida. Pero, ¿sabe? Uno dice: está chiquito. Ese templo del Espíritu Santo está siendo, hermano, dañado. Ese templo del Espíritu Santo, por tu actitud, se está perdiendo. Ese templo del Espíritu Santo al cual tú le dices: ¡ay, qué bonito! Míralo cómo hace berrinche, cómo le pega a su papá, cómo le jala las greñas a su mamá, cómo le dijo esa grosería. Ese templo está en riesgo de perderse. Está chiquito, nadie dice nada. Es que su tío le dijo que dijera así. ¿Y por qué no le dijiste al diablo: diablo, aléjate de mi hijo? ¡Ay, es su tío! Pero tiene al diablo dentro. ¿No? O sea que si el hueso seco de su tío le está enseñando barbaridad y media para que se seque, hay que aplaudirle y decirle: bravo, mira, dijo su primer grosería. ¿Sí estamos aquí? Yo sé que van a decir algunos de haber sabido: ni vengo, hombre.
Pero ¿sabe algo que es importante? Si Dios me dio un templo a cuidar, lo tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar ese templo. Porque me va a pedir cuentas de él. Me va a pedir cuentas el Señor. Por eso yo tengo que cuidar el templo que me ha dado. ¿Cuántos templos tenemos? ¿Cuántos hijos nos ha dado? ¿Cuántos? Fíjate, como padre, tienes que cuidar los templos que te ha dado el de tu esposa y los hijos que tienes. Imagínense, no solamente, hermano, es el mío, sino todavía los demás. Este templo viene fracturado. ¿Quién le dio aquí? ¿Qué le pasó? ¿Con qué le pegaron? Pareciese que le dieron con un marro. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Se me cayó, lo descuidé, hacía lo que se le pegaba la gana. ¿Qué le vamos a decir a Dios, hermano? Eso es muy preocupante. Yo no sé desde el ángulo en que usted lo ve, pero ¿sabe? Cuando entendí esto, miré el peligro de tener hijos espirituales. Porque ya no solamente es dar cuentas de mis hijos naturales, sino también de los espirituales. Cuando tú le dices a alguien hijo, no sabes la bronca que te estás echando. Porque, ¿sabe? Aún los hijos espirituales, hay hijos rezongones, hay hijos rebeldes, hay hijos mentirosos. Y decirle hijo a la mentira es como decirle hijo a Satanás. Porque dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. ¿Sabes que es mentiroso? Y le dices, hijo, ven, solo porque quieres que haga algo. Los huesos secos no te permiten ver que eso está mal. Mira, mi niño dice muchas mentiras, pero un día Dios lo va a cambiar. Mentiroso. Mentiroso. Su padre, el diablo, no lo suelta. Tienes que empezar a guerrear por él. Tienes que empezar a pelear por él. Tienes que empezar a decirle al enemigo, apártate de mi hijo. Porque hay hijos mentirosos para obtener un beneficio. ¿Sabe que hay hijos que nos dicen préstame y no pagan? Dice, préstame y luego te lo pago. Y uno le presta, toma. Préstame y luego te lo pago. Y se le sigue prestando. Y si usted no lo libera de sus deudas, toda su vida va a estar endeudado ese hijo. Mejor dígale, mejor no te presto, mejor te lo doy porque tú no pagas, toma. Pero no le haga creer que le va a pagar un día. Porque a usted le dice, préstame, y por acá dice, al fin que es mi papá, me tiene que dar. O sea, es un arma para decir o obtener algo. Mejor diga al hijo, yo sé que tú no pagas. Tengo apuntada aquí una cadena como de 1000 préstamos y ni uno me has pagado. Mejor mira, no tengo todo, pero te doy esto. Anda, haz lo que puedas con ello. Porque ese préstamo lo va a atar toda su vida. Porque si ya la primera, la segunda y la tercera no pagó y ya tiene una lista como de 100, quiere decir que ya está atado. No es que se las voy apuntando para que sepa que un día sí le presté. No. Desátalo. Libéralo de sus deudas. Porque así va a caminar toda su vida. Endeudándose, endeudándose, endeudándose y nunca va a pagar. Bueno, sigamos porque ya se puso triste. Mire. Entonces tiene que entrar el Espíritu en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que entra el Espíritu en mí, dígale al Señor. Que entra el Espíritu en mí, Señor. Lo segundo, versículo 6 de ese mismo capítulo. Ezequiel 37, versículo 6 dice la palabra. Mire, esto es hermoso, dice. Y pondré tendón sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros
y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Mire qué hermoso es esto. Hay tres cosas que tienen que suceder en aquellos, hermanos, que han caminado en sequedad. Viene primero el Espíritu, ¿ok? Y después de que viene el Espíritu, dice esta palabra que tiene que haber una manifestación, un cambio en la vida de la gente que ha recibido al Espíritu. Los huesos secos no pueden tener un cambio. Solamente cuando el Espíritu viene y empieza a generar vida en los huesos, el cambio se puede dar. Dice aquí que hay tres cosas que deben de haber en esos huesos, ya que el Espíritu trajo vida sobre ellos. Dice que debe de haber tendones, debe de haber piel o carne, ¿ok? Tendones, carne y piel, tres cosas. Dice que los tendones deben de ser puestos nuevamente. Nadie puede caminar sin tendones. La carne debe de ser puesta nuevamente. Nadie puede caminar sin carne. Y dice que debe de haber piel también. O sea, nadie puede caminar sin la piel. ¿Qué quiere decir todo eso? Los tendones, dígale a su hermano, son para fortalecer la estructura. Son para fortalecer, hermano, los huesos. ¿Qué quiere decir, hermano? Los tendones representan a la palabra del Señor. La palabra del Señor viene a hacer la estructura de nosotros, a fortalecer, la estructura que hay en nosotros. Escuchas una palabra, escuchas un mensaje y eso te va fortaleciendo, hermano. Luego dice que la carne debe de ser puesta. ¿Sabe? La carne va sobre los tendones y sobre los huesos. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una protección. Una protección, ¿para qué? ¿Para qué debe de haber una protección en el cuerpo? ¿Se acuerda usted que el Señor hizo a imagen suya a Adán? Cuando Adán comete la falla de comer del fruto que le prohibió el Señor, Adán tiene que pagar una consecuencia. Y de lo espiritual que era Adán, viene a transformarse y viene a cambiarse en un ser totalmente diferente. A Adán le ponen en ese momento todo lo que tú y yo tenemos hoy en día, para identificarlo como alguien que tenga forma humana. La carne sirve para darnos una identidad. Si tú miras un hueso o un esqueleto, tú no puedes decir a quién pertenece ese esqueleto. La carne que ponen sobre ti te da una identidad, te da una figura humana. Tú puedes voltear a ver a tu hermano de al lado, de atrás, y mirarás que son diferentes. ¿Por qué? Porque la carne que cubre su sistema óseo te permite ver la diferencia que hay en uno y en otro. Todo aquel que estudia criminalística sabe que al recubrir con carne o con masilla un esqueleto, una cabeza o X parte del cuerpo, le va a dar una forma diferente siempre. Ninguno es igual. Porque así como tú y yo somos diferentes, también lo que el Señor puso en nosotros es diferente en la estructura. Entonces, mire qué importante es entender que eso viene para darnos una imagen, una identidad de hombres, pero después viene la piel, y la piel es la que cubre la carne. La piel es la protección de esa carne. Quiere decir entonces que debe de haber una cobertura sobre la vida de aquellos que están teniendo ese cambio. Entonces, ¿sabe una cosa? Si en el cuerpo de Cristo no hay tendones, estamos acabados. Porque el cuerpo de Cristo es una sola estructura. Y los tendones van enlazándose y van, hermano, cruzándose y van fortaleciendo la estructura. Si usted no acepta a su hermano de al lado como parte del cuerpo de Cristo, los tendones no lo van a cubrir a usted para cubrir también a su hermano que está al lado. No lo van a poder unir con él. ¿Cuántos aman a sus hermanos en Cristo? A ver.
A ver, le voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos aman a sus hermanos en Cristo? Fíjese qué importante es eso. Porque, ¿sabe qué tanto aguanta a su hermano en Cristo? A ver. ¿Le aguanta a su hermano que lo meta en problemas? ¿Le aguanta a su hermano que lo meta en chismes? ¿Le aguanta a su hermano que le esté metiendo el pie a cada rato? Porque usted dijo que le aguantaba a su hermano. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estaremos diciéndole una mentira al Señor? Porque cuando alguien aguanta a otro, no importa cómo sea, ahí lo trae pegado, hermano. Jesús sabía que Judas no solamente obtenía recursos ilícitos de parte de él, sino, hermano, también estaba viendo la oportunidad de venderlo a él. Y aún así, mire, ahí lo traía con él. El día que Judas tiene que hacer lo que tiene que hacer, el Señor le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. ¿Sabe por qué no le creo a muchos que de verdad aman a sus hermanos en Cristo? Porque si no es capaz de amar a su esposo o a su esposa, no puede usted amar a sus hermanos en Cristo. Sí la quiero, sí la amo, pero no la aguanto. ¿Cómo está eso? Es que es aferrada, es que es, perdóneme la palabra, se oye fea, pero dice, es que es necia. ¿Por qué es necio? ¿Por qué es necia? Le dice uno algo y empieza con otra cosa y empieza con otra y empieza a sacarme lo de hace 15 años y empieza a decirme, pero ¿te acuerdas cuando me arañaste, cuando me rasguñaste, cuando me jalaste las orejas? Hermano, empieza. Quieres arreglar algo y en lugar de arreglarlo lo desarreglas, que dices, ¿y ahora cómo puedo arreglar todo esto? Por eso muchas veces decimos, sí amo al cuerpo de Cristo, pero de lejos. Allá a lo lejos, Señor. ¿Será eso correcto? ¿Será que yo así de esa manera voy a tener los tendones en mí? Voy a hacer que la carne, porque fíjese que la carne, hermano, esa carne a muchos no les gusta. La carnalidad de alguien no nos gusta. Eres muy carnal. Eres de lo peor. Ustedes, todos los que están aquí, ¿nacieron en cuna evangélica? ¿Alguno de aquí no nació en cuna evangélica? Para que me pueda decir qué problemas se viven con alguien carnal como él. ¿Nadie? Gloria a Dios por ustedes, que no tuvieron que sufrir. Pero enfrentarte a tu carne es algo tremendo. Te estoy diciendo que así no son las cosas. ¿Por qué no me quieres entender? Y por más que le dices un argumento, por más que le dices otro, no hay solución. Te desesperas, que llegas al momento de demostrar que tú también eres igual de carnal que él. Ese es el problema. Que no entendemos que como carne debemos de aprender a llevarnos también. Porque si esta carne del brazo no se lleva con la carne de la pierna, está mal. Si hubiese un rechazo de esta carne con esta carne, ¿qué pasaría en nuestro cuerpo? ¿Sabe que cuando injertan piel o le injertan alguna parte de un cuerpo a otra persona, se corre el riesgo del rechazo? Y si se da el rechazo, ¿qué pasa? Como queda expuesta, puede traer una contaminación. Y si viene una contaminación, puede perder hasta esa parte del cuerpo. ¿Se ha puesto usted a pensar que si usted rechaza a su hermano en Cristo, esa parte del cuerpo se puede perder? Y usted, si no pone atención, mirará que ya no viene a la iglesia. Y si puso atención y ya ve que ya no viene a la iglesia, dirá, ya es su problema.
¿Será que así es el Señor? Le pregunto. Por eso necesitamos entender que cuando hacemos parte de nosotros, hermano, los tejidos, la carne y la piel, todo va a cambiar en nuestra vida y los huesos secos van a empezar a tener una identidad. Pero, ¿sabe cómo llega este proceso de cambio? ¿Cómo llega esta bendición a nuestra vida? Mire, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Fíjese qué importante es esto. ¿Qué tiene que pasar para que venga a nosotros ese cambio? ¿Qué tiene que pasar? Dice, mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y luego, un estremecimiento. Y después de que pasó el ruido y el estremecimiento, dice que los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Entonces, lo que necesitamos que pase para que venga esta gran bendición es que debe de haber un estremecimiento. ¿Sabe? ¿Qué te hace estremecerte a ti? ¿Qué te hace estremecerte? ¿Los gritos en tu casa? ¿Los gritos de tu esposo? ¿Los gritos de tu esposa? ¿O la palabra de Dios? ¿Qué te hace estremecerte? Porque sabes, hay gente que ya es insensible a la voz de Dios. Hay gente que está hablando del Señor y mire, unos chillando, otros postrados, otros hermanos derramados y otros jijiji, jajaja, alala, parará. Platique y platique, hermano. ¿Qué te hace estremecerte para poder decir, necesito un cambio? Necesito la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe de estremecerse nuevamente. Debe de empezar a tener temor del Señor nuevamente. La casa del Señor es un recinto de temor a Dios, no de burla a Dios. La casa del Señor nos debe de llevar a tener un reconocimiento al Señor. ¿Sabe? Algo importante que debemos de entender es que como iglesia debemos juntarnos nuevamente, hacernos uno con nuestros hermanos, demostrar que hay cambios en nosotros, ya que al demostrar eso estamos diciéndole tendón, hagámonos uno, porque de esa manera tú le vas a mostrar a otros que hay unidad. Le vas a mostrar que hay unidad y le vas a mostrar que hay capacidad para integrarte con otros. No podemos decir somos el cuerpo de Cristo cuando solamente somos una mano. No podemos decir somos el cuerpo de Cristo cuando apenas están formando el pecho en mí. El cuerpo de Cristo se declara cuerpo de Cristo cuando está completo. Cuando está completo, hermano. Tú tienes que tener un estremecimiento. ¿Qué es un estremecimiento? ¿Qué es un estremecimiento? A ver, dígame. Ayúdeme, por favor. A ver, hay gente que dice, hasta se me enchinaron los vellos de la piel. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hubo dentro de ti que hizo que tu piel tuviera ese cambio? ¿Qué hubo? Es más fácil estremecerse con un ¡bú! Cuando no esperas a esa persona que cuando habla la voz de Dios. ¡Ay! Pero cuando habla la voz de Dios, hermano, ya ni le creo a la voz de Dios. Y aquí dice que se estremecieron los huesos.
cuando el profeta habló, dice, ah, Señor, esa palabra me estremeció, Señor. Esa palabra me cimbró, Dios. Quiere decir que Dios habló. Pero si yo no estoy, hermano, en la condición de reconocer que Dios habla por medio de sus vasos, ¿cómo voy entonces a cambiar? Si pienso que el que habla es el hermano o la hermana. Por eso le dice el Señor, profetiza. Profetiza, necesito que haya un cambio en esos huesos. Necesito que haya un cambio en esos huesos. Necesito que haya un cambio, que haya un cambio. Necesito que venga a ellos un cambio, porque si ellos se estremecen y entienden que esto es de Dios, la unidad se va a empezar a dar. Los huesos empezarán a moverse, dice. La vida les empezará a llenar. Pero ¿qué hay cuando yo no soy así? ¿Qué hay cuando yo no quiero ser así? ¿Cuántos quieren que sus huesos se estremezcan? ¿Cuántos se atreverían a decirle al Señor, Señor, pon vida en mí? Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Voy a ir cerrando esto, miren. ¿Cuál es el resultado de que esto suceda en la vida de los huesos secos? De la iglesia, de la congregación. Mire, dice la palabra del Señor. Entonces Él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Mire, hermano, mire qué importante es esto. Quiero que ponga atención a algo aquí que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí dice, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué no le vuelve a decir, sopla sobre estos huesos secos? ¿Se ha preguntado? Porque mire, hermano, tiene que haber un cambio en los huesos secos. Tiene que haber una reestructuración para tener nuevamente esa formación que les permita poder recibir los tendones, la carne y la piel. Pero todavía no estaba la vida en ellos. Todavía no estaba la vida en ellos. ¿Sabe qué? El Espíritu no puede soplar sobre los huesos. Tiene que soplar sobre los muertos. Cuando alguien termina su ciclo de vida, lo entierran porque está muerto. Para que llegue a la sequedad de los huesos, tiene que pasar un tiempo para que los huesos se expongan y la piel ya no esté en ellos. Por eso le dice, sopla sobre estos muertos, porque ya había la condición de poderle dar vida a los muertos. Cuando hay unidad, cuando hay una aceptación de mis hermanos en la carne, cuando acepto que una cobertura venga sobre mi vida, entonces el Espíritu está dispuesto para cumplir la orden del Señor. ¿Sabe, hermano? Mire, ¿en qué momento Adán recibe de parte del Señor el Espíritu de vida?
después de que está formado. No se puede recibir el Espíritu del Señor si no hay una formación. Por eso cuando es formado el cuerpo nuevamente, el Espíritu puede participar de una vida nueva. Cuando Lázaro está en la tumba, el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera, le dice. No podía decirle a la calavera, no podía decirle a los huesos, cobren vida y salgan. Usted dirá, pastor, pero la sobrenaturalidad de Dios o de Jesús pudo haber hecho que los huesos se cubrieran de piel, se cubrieran de tendones, de nervios, y yo le podría decir, no estamos jugando. Porque Lázaro no era un hueso. Lázaro era un muerto. Y vuelve a la vida por la voz del Espíritu, porque las palabras son espíritu que dan vida. Jesús mira a una madre que va llorando y que lleva el féretro de su hijo. Y cuando lo mira, dice la palabra que tuvo lástima por esa mujer. Se acerca al féretro y le dice al hijo, levántate, y se lo da a su madre. La palabra, el espíritu de la palabra, vuelve a dar vida a un muerto. Vuelve a traer a la luz, a la vida, al muerto que va ahí. Por eso los huesos secos deben de cubrirse, deben de tener nuevamente lo básico para que el Señor pueda darles vida nuevamente. No es de que uno diga, vive. Por eso te voy a decir algo, sé que va a doler mucho, pero es necesario. Nuestros hijos no vuelven a la vida porque no tienen los tendones, no tienen la carne y no tienen la cobertura que necesitan para que el Espíritu sople en ellos. Mi hijo anda desbalagado, mi hijo anda perdido, mi hijo anda haciendo tontería y media. Claro, porque no está el cuerpo de Cristo en él y no hay una cobertura llamada pastor, apóstol, profeta, como quieras ponerle la cobertura, para que esté orando e intercediendo y abogando por él. Pastor, pero yo soy su oveja y usted debiese de orar por mi familia. No te voy a decir mentiras. Oro por ti, no por los que no están en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo pedirle a Dios por un rebelde que no lo quiere? Pastor, interceda por mi hijo. El que tiene que interceder eres tú. Por eso la mujer, hermano, esa que llegó con el Señor, le dijo, Jesús, mi hija está gravemente endemoniada. Ayúdala. Echa fuera el demonio de ella. La madre estaba intercediendo por el hijo. El padre llegó y le dijo a los discípulos, echen fuera este espíritu, este demonio que tiene a mi hijo prisionero. No pudieron. Llega Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron, pero aquí estoy, tú podrás. Yo vengo a interceder por mi hijo porque, ¿sabes? Un demonio lo echa al fuego, lo echa al agua y lo quiere acabar. El padre y la madre deben de interceder por sus hijos día con día para que la misericordia de Jesús los alcance y los haga libres. Ellos deben de interceder. Se va a enojar, pero es necesaria esta también. Mire, Jesús, el pastor, intercedía solamente por sus discípulos. Intercedía por ellos y le decía, los que me diste, los que están conmigo. Solamente el hijo de perdición, ese ya no tiene remedio, pero estos todavía tienen remedio. Pastor, ¿y entonces por qué Jesús levanta sus ojos al Señor? No dice nada, pero le dice a su padre, yo sabía que tú me oías, pero lo hago porque estos entiendan y aprendan. Y es cuando sale Lázaro, pastor. Lázaro era un discípulo del Señor. Dice, mi amigo Lázaro. Fíjese, ya no lo llamaré más
discípulos, ahora los llamaré amigos. ¿Sí me entiende? Ay, pastor, usted se quiere quitar las responsabilidades y obligaciones. No estamos para alegar, no estamos para pelear, estamos para ver lo que dice la palabra del Señor. Como pastor es mi obligación orar por toda la congregación, orar por todo el pueblo del Señor, orar por los discípulos, orar por los hijos espirituales, orar hasta por los sobrinos espirituales. ¿Sabe qué es lo más feo? Dijesen en el pueblo del pastor, ya ve que ese pastor no tiene educación. ¿Sabe qué es lo más gacho? Que está orando por alguien que sabe que un día se va a ir. Que está orando por alguien que sabe que un día lo va a traicionar. Que está orando por alguien que usted sabe que solamente quiere sacar provecho de usted. Esos son los sobrinos. Pero Dios no dice, no ores por él, al contrario, bendícelo. Amén. Amén. Pero necesitamos entender que si nosotros somos huesos, que tenemos la vida, que tenemos la bendición del Espíritu, entonces van a venir los cambios a nuestra vida. Van a venir todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Cuando el cuerpo ya fue formado, aunque no tenga la vida, está esperando el soplo del Espíritu. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántas veces habrás dicho palabras como estas? No tiene caso seguir adelante. Ya estoy cansado. Ya estoy fastidiado de esto. No miro un cambio. No miro una bendición. El cuerpo está muerto. Ya no tiene al Espíritu en él. Ya es insensible a lo que pasa. Y viene la oportunidad de Dios a tu vida. Y lanza la palabra profética al Señor. Y empieza la voz del Señor a buscar estremecer al pueblo de Dios. Y los que se estremecen llegan y se postran. Y los que se estremecen llegan y aceptan lo que el Señor está diciendo. Y viene la bendición de Dios a ellos. Y otros que también estaban en el valle no reciben la bendición del Espíritu a través de la voz profética. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo algo. Después me arrepiento de esto con el Señor, porque mira, siempre que digo cosas como estas pago las consecuencias. Pero mejor no vengas a la iglesia. Si no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, no vengas a la iglesia. Porque dice la palabra, de toda palabra que escuches, vas a dar cuenta. Es que yo vengo porque me traen. Es que yo vengo porque me obligan. Es que yo vengo porque si no se enoja. Mejor prepara tu espíritu. Y en lugar de estar pensando, voy nada más porque te enojas, prepara tu espíritu y di, Señor, voy para que me hables en esta tarde, Señor. Voy para que hagas de mí un hombre, una mujer, un hijo o una hija diferente, Señor. Y no vengas con una actitud negativa delante del Señor. Que los huesos secos vuelvan a la vida. Para que, ¿sabe? Lo impactante de esto es que el Señor no dijo que los huesos secos se levantaran para ser un adorno de la iglesia. Dijo que los huesos secos se levantaran para darle forma al poderoso ejército del Señor, hermano. Al poderoso ejército de Dios. Tú eres parte del ejército de Dios. Tú eres parte del ejército de Dios.
Y tienes que tener esa identidad. Y tienes que tener esa, hermano, capacidad de demostrar que lo que Dios hizo contigo, tú lo vas a desarrollar. Dios no te dio una espada para que la cuelgues en la pared de tu casa, ni para que la traigas de adorno. Te dio una espada para pelear la batalla, hermano. Dele ese aplauso al Señor, hermano. ¿Sabe? Quiero dejarlo hasta aquí para invitarte a que primero te levantes de ese lugar y que le podamos pedir al Señor que envíe el espíritu de los cuatro vientos para que sople sobre nosotros. Que envíe su espíritu para que donde tú has sido establecido, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, el espíritu te lleve a tener una identidad, te lleve a dar vida, y que esa vida que tú lleves a otros lugares sea una vida que dé fruto en los demás.